Llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarlos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Songs and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. Ser Podcast. Juan Diego Boto, bienvenido a La Hora Extra. Un placer estar aquí contigo. ¿Has apagado el móvil antes de esta entrevista? Aquí está. Es muy importante no solo ponerlo en vibración o en modo avión, sino apagarlo para que no interrumpa esta entrevista de 3 o 6 horas, no se sabe. Apagado. Apagado. ¿Os molestan mucho los móviles durante las funciones? Bueno, os molestan seguro, pero claro, hemos visto incluso actores interrumpiendo funciones de teatro porque suena un móvil. ¿Esto es algo cada vez más anecdótico o al revés? No, cada vez más frecuente, desgraciadamente. Sí, vale. Yo creo que el enganche a los teléfonos móviles hace que mucha gente, la simple idea de pasar 1 hora y media o 2 horas sin revisar, sin chequear, sin mirar, antes de empezar una función se le antoja insoportable. Es muy incómodo, creo que la gente no se hace una idea de lo incómodo que es para los actores en el escenario escuchar el ruido, que en un momento dado te saca completamente, pero el problema ya no es que te saque a ti como actor, que también, sino que eres consciente que en ese momento has perdido la atención de los espectadores. La atención de todos los espectadores se ha ido a ese móvil que está sonando. Lo mismo ocurre con las pantallas. Cuando alguien enciende una pantalla, no es solo que desde arriba del escenario veamos el brillo, es que todos los espectadores que están alrededor de ese espectador que mira su teléfono se acaban de distraer. Y hay momentos en una función que dices, si lo hubieras hecho 5 segundos antes o 5 segundos después, pero justo ahora, perder la atención del espectador justo en esa frase, justo en esa palabra, a veces que da mucha rabia. Hay algo que en un teatro todavía no pasa, pero que sí que vemos en los conciertos, y es que la gente va a disfrutar del espectáculo para levantar y verlo a través de una pantalla pequeña. ¿Qué sentido tiene? Bueno, eso merece una reflexión más grande, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver con una suerte de mercantilización del placer, donde no es tan importante disfrutar del hecho en sí, sino poder contar que lo has disfrutado o mostrar que lo has disfrutado, ¿no? Es casi más importante, es como las vacaciones, es más importante poder mostrar a los amigos que has estado allí que el hecho de disfrutar que has estado allí. Por si no lo saben, hay un hilo secreto que une nuestros móviles, nuestros bolsos, nuestros ordenadores o visitas al supermercado con los miles de Marco Polos que cruzan el estrecho cada año. Móviles apagados, Juan Diego, ¿podemos empezar? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 14.4 se estrena esta próxima semana en Naves del Matadero, en El Español. 14,4 kilómetros es lo que separa el faro de Punta Alcázar en Tarifa del faro de Punta Cires entre Tánger y Ceuta. Una obra escrita por Juan Diego Boto, por Sergio Peris Mencheta, que dirige, y por Ahmed Younousi, que la interpreta. Es la historia de muchos, pero es la historia de Ahmed en particular. ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? ¿De dónde surge este proyecto? Este proyecto es, sin lugar a dudas, un empeño de Sergio. Sergio coincidió hace muchos años en un cortometraje con Ahmed. Ahmed vino de casualidad, fue de casualidad a ese cortometraje. El protagonista falló y alguien conocía a Ahmed y Ahmed se acercó para allá. Él iba como asesor, porque era un cortometraje sobre niños que habían cruzado el estrecho siendo menores de edad, y terminó siendo el protagonista del corto. Sergio quedó fascinado con su historia, quedó fascinado con la historia de su vida y con la propia personalidad de Ahmed, y le dijo, algún día haremos una obra de teatro con la historia de tu vida. A mí me lo presentó, yo se lo comenté a mi madre, que había un chaval que en estas circunstancias que quería ser actor. Fue a la escuela de mi madre, estuvo becado los 4 años de la carrera y bueno, tuvo su vida. Y Sergio cada X me iba diciendo, tenemos que escribir la historia de Ahmed, tienes que escribir la historia de Ahmed. Y bueno, finalmente pues dijimos, tiene que ser ahora y tiene que ser ya. Así que nada, me senté con Ahmed, estuvimos charlando sobre su vida, tratando de tener el mayor número de detalles posibles, y escribí el primer borrador sobre la historia de la vida de Ahmed. Y la función es, como dices, fundamentalmente la historia de la vida de Ahmed.
contextualizada dentro de la historia de muchos otros y contextualizada dentro de la historia de los viajes de ida y vuelta entre el norte y el sur, entre Europa y África, que lo que viaja no siempre son solamente las personas, también viajan los materiales, ¿no? Esto que señalabas al principio, que es un poco el principio de la función. Hay una fina línea entre los móviles que suenan en una función y los motivos por los que una persona tiene que salir de África y venir a Europa, ¿no? Hay un hecho que a mí me gusta señalar, y si me pongo, como yo creo que esto lo puedes editar, lo quitas. Si me pongo muy pesado, lo quitas. Pero que me pareció muy, muy representativo, y es que en el siglo XX Europa y el mundo crece, el norte del mundo crece sobre la industria del automóvil, ¿no? El automóvil es el gran fenómeno que hace crecer la industria del mundo, es el gran símbolo del progreso. Y la industria del automóvil se sustenta en parte sobre el caucho que fabricaban los neumáticos, que procede del Congo y procede de trabajo esclavo de Leopoldo II de Bélgica, que era el dueño del Congo, él personalmente. Y ese bienestar del norte se sustentó en trabajo esclavo del sur. Hoy en día el mismo Congo es uno de los principales proveedores de coltán, y las minas de coltán son un infierno en la tierra. Es un lugar absolutamente terrorífico donde niños, mujeres y hombres trabajan por un plato de comida o a veces ni siquiera. Y es vendido a grandes multinacionales, y nosotros disfrutamos del bienestar en el norte apoyado en esa ilusión de progreso que es una tablet, un móvil, un ordenador, que en su corazón late un abuso y una explotación del sur una vez más. De modo que cuando hablamos del problema migratorio, a veces deberíamos ampliar la mirada para entender el fenómeno de por qué hay gente que viene. Les estamos arrebatando casi todo lo que tienen. Vamos poco a poco. Ahmed es un chico de 33 años, actor, padre y español, aunque nació en Marruecos. Si nació en Marruecos, muy español no sería, se dice en la obra. Igual Juan Diego es de Jovenlandia. Yo no sé si sabes lo que es Jovenlandia. No, tampoco. Se lo preguntábamos a Alberto San Juan esta temporada, tampoco tenía ni idea. Pensé que tú, por estar un poco más en las redes sociales, sí tenías algo de idea de qué es esto de Jovenlandia. Claro, cuando se comete un delito en nuestro país y no se da la nacionalidad del agresor, enseguida hay un montón de cuentas asociadas a la extrema derecha que preguntan dicen, si comía jamón. Claro, si comía jamón o si es un joven de Jovenlandia, en un intento de meter todo en el mismo saco y criminalizar a los inmigrantes, cuando en realidad Ahmed es tan español como Alaska, como el rey emérito, como Amenábar. Sí. ¿No? O como yo. O como tú. Sí, bueno, esta voluntad de decidir más allá de lo legal quién es de aquí, quién es de allí, quién aporta lo suficiente. Bueno, hay gente que no tiene incluso la nacionalidad, pero que trabaja más por este país que algunos especuladores de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Ahmed, el que es la historia que contamos, él sí tiene la nacionalidad española y la tiene desde hace mucho, y es un tipo que ha trabajado duro toda su vida. Lo único que conoce es trabajar duro. Hay otros países que tienen una mirada distinta con respecto a su migración, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, o la solía tener, donde siempre solía existir la tradición de alabar a los migrantes de primera generación como esa gente que va a trabajar más duro que nadie por garantizar un futuro a sus hijos, por darles las oportunidades que ellos no tuvieron, ¿no? Normalmente en Estados Unidos se dice que las cosas se estropean en la tercera generación, que ya se acostumbran a vivir bien. Pero hay una mirada indudable con respecto a lo que es ser un menor no acompañado, a lo que es ser un niño que viene. Si tener que abandonar tu país es difícil para cualquier adulto, es obviamente triplemente difícil para un menor de edad. Por eso me ha costado a mí siempre entender ese encono, esa rabia particular con los niños, con los menores migrantes que vienen solos, que han venido sin nada. Me ha costado mucho entender esto, ¿no? Y evidentemente los casos que pueda haber de delincuencia tienen que ver con la pobreza, no tienen que ver con la nacionalidad. Uno no es
más de una manera u otra. O sea, no hay una tendencia a delinquir por ser de un lugar o de otro. Hay una tendencia a delinquir por tener más o menos necesidad. Claro, salvando este paréntesis de los móviles, la obra y la entrevista podría empezar con: hay mucha gente que si el método no es violento, no le parece eficaz. ¿Cómo combatir este odio y estos discursos y este sistema tan violento cuando estamos viendo estos días de este mes de junio, esos discursos tan brutales de la extrema derecha criminalizando a los menores no acompañados, a los migrantes en general, la extrema derecha, los bulos? Yo creo que de entrada hay que... Bueno, en concreto nosotros lo que hemos intentado es contar la historia de Ahmed. Contar la historia de lo que mucha gente llama Mena, y él es uno. Él es un chaval un niño de la calle en Tánger, que huyó de unos padres que le pegaban, vivió en la calle muchos años y en un momento dado consiguió llegar a España. Y contamos su historia, contamos su infancia, tratamos de hacerlo con mucho sentido del humor, con mucha ironía, y que la gente, bueno, pues tenga la oportunidad de conocer a uno, de escuchar la historia de uno de esos tantas veces mencionados menores de edad no acompañados, para que pueda conocer de primera mano una historia real y juzgar por sí mismos, ¿no? Creo que de entrada yo creo que lo que hay que hacer es negar la mayor con estos discursos de odio. No hay un problema de migración. El problema de la inmigración es que 5.000 personas se mueran en el estrecho en lo que llevamos de año. Ese es el problema de la inmigración. Que haya gente que venga a trabajar aquí no me parece un problema. No tenemos una sobrecarga de habitantes. Hay lugares donde todavía están muy despoblados, necesitamos muchos trabajos. Hay muchos trabajos que son durísimos y que hacen personas migrantes, y estoy pensando en el campo, estoy pensando en los cuidados, estoy pensando en la atención de los niños, estoy pensando en la atención de los ancianos, de las personas dependientes. Son trabajos muy duros que fundamentalmente los hacen personas que vienen de fuera, ¿no? Esta criminalización de la migración en un país donde España ha sido tan exportadora de personas, ¿no? Tanta gente que se ha ido a Alemania a buscar trabajo en el siglo pasado. Bueno, es evidente que la extrema derecha cabalga sobre el odio a los migrantes, pero creo que desde el arte podemos asomarnos a hacer una reflexión de decir, bueno, estás hablando de este ser humano en concreto, estás hablando de esta persona. ¿Qué te parece la vida de esta persona? Vamos a mostrarte cómo siente, cómo piensa, qué ha sufrido, qué ha vivido, y que te puedas formar una opinión habiendo conocido en concreto esta historia, ¿no? Parece que hay casos de personas que también son migrantes, como los que mencionaba, muy famosas, que por haber tenido éxito, una carrera exitosa o mucho dinero, podían ser más aceptados, como que hay una nacionalidad mental que otorgamos a los que tienen éxito. Pero luego, en cambio, vemos casos como el del futbolista Vinicius, que aunque tenga éxito y la nacionalidad española, hemos dado un paso más allá como sociedad, ¿no? Sí, yo me acuerdo de aquella película Haz lo que debas, de Spike Lee, cuando el italiano y el afroamericano hablaban en la pizzería de quién era el mejor, ¿no? Y en un momento dado hablaban de, no me recuerdo quién era, si era Michael Jordan o Michael Jackson, y el italiano decía, bueno, pero no es negro. Decías, a ver, es negro, pero en su mentalidad no era negro. Y es verdad que tendemos a, cuando hablamos de gente que viene de fuera, no solemos pensar en la gente que tiene dinero, ¿no? Cuando hablamos de migrantes no pensamos en Ronaldo, no pensamos en Beckham, no pensamos en, bueno, gente de fuera que ha vivido aquí, pero que no los solemos ver como migrantes. Migrantes es, uno piensa inmediatamente en gente más pobre. Sin embargo, cuando se va fomentando esa forma de mirar el mundo, claro, el racismo va calando. Ya no te conformas con odiar al pobre, ya simplemente el color de la piel empieza a ser un factor determinante para cómo juzgas a las personas. Y yo creo que, por un lado, cada vez tenemos una sociedad más multicultural y más rica, pero a la vez tenemos unos discursos cada vez más xenófobos.
Ahmed, a sus 33 años, nos cuenta la historia de un niño, el niño que fue cuando cruza el estrecho, que junto con otros muchos niños, o como muchos otros niños, tiene sueños que van desde tener unas buenas zapatillas deportivas a ser millonario, ¿no? Y poder sacar también de la pobreza a sus padres. Al final son sueños y deseos compartidos a uno y a otro lado, ¿no? Al final atravesados por el dinero, el capital, somos todos igual de esclavos. Sí, o sea, vivimos en el mundo en el que vivimos y al final es un poco como el monólogo de Shylock en El mercader de Venecia. Si me pinchas sangro, si me haces cosquillas me río, y todas estas emociones y sentimientos los tenemos todos y son comunes a todos. ¿Con qué fantasea un chaval que todo el día está viendo turistas que vienen con hijos que son queridos por sus padres, y pues sueña con eso, con tener las zapatillas que tiene el chaval turista, con tener unos padres que le quieran así, con tener esos bienes, esas cosas, con vivir bien, y la fantasía de que, bueno, en Europa todo es lujo, todo es placer, todo es dinero, que las calles, pues el dinero sale a borbotones por las calles, y el propio Ahmed me contaba, decía, nosotros de pequeños pensábamos que era llegar allí, bueno, pues cualquier trabajo te daban muchísimo dinero y enseguida te volvías con un Mercedes. Todos pensábamos que íbamos a volver, en caso de 3-4 años volvías con un Mercedes. Claro, luego llegas aquí y la realidad es otra. A propósito, ya que lo mencionas, turistas grabando con sus cámaras de vídeo molonas la mediocridad. ¿Qué tipo de turismo estamos fomentando en un país que, si por algo se caracteriza, es por la fuerza de su turismo? Sí. Que no sé la calidad. Sí. Bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta obsesión por registrar el hecho más que por vivirlo, ¿no? Pero es parte de seña de identidad de nuestros tiempos, el tener un registro de todo y poder pensar que es casi más importante poder mostrarlo que poder vivirlo, poder recordarlo, ¿no? Es como cuando ves en los finales de curso, cuando vas a ver a los niños pequeños que hacen la función de fin de curso, y de repente ves un mar de cámaras, que dices, qué pena que este momento tan bonito lo hayas visto a través de la pantalla cuando a tu hijo lo tenías justo ahí y te lo has perdido. O sea, lo has grabado, pero te has perdido ver en 3D un momento tan bonito, ¿no? Creo que el turismo tiene un poco esto, ¿no? Y además tiene también esta cosa de pasear sin ver, ¿no? Yo me pregunto cuántas de las personas que fueron a Tánger y conocieron a Ahmed en aquel momento realmente vieron a Ahmed. ¿Padece Europa narcolepsia, quizás, por esta adicción a las pantallas o sobreinformación? Es decir, hemos olvidado lo que supuso el nazismo y hoy se vota a la extrema derecha en países que sufrieron mucho el nazismo, o el refugiado Aylan, por ejemplo, ese pequeñito muerto en una playa solo, que tanto impactó a Europa, que tanto prometía cambiar las cosas, y al final nos olvidamos rápido de todo. Lo mismo de Ucrania, de Palestina. Sí, desde luego en la función hablamos de Aylan, que no destripo mucho para la gente que lo vaya a ver, pero fue una imagen muy impactante y salieron muchas voces y muchos políticos y muchos representantes públicos a decir, esto tiene que significar un punto de inflexión, esto tiene que hacer despertar a Europa. Y parece que Europa no despertó. Se endurecieron poco después las leyes migratorias, se endurecieron las rutas, se dificultaron las rutas migratorias, se firmaron acuerdos con Turquía para mandar para allá a la gente, se aceptó el trato que Hungría estaba dando a las personas que venían refugiadas huyendo de una guerra, y hemos seguido complicando la vida de los migrantes, hasta el punto de que hace no mucho, en una cumbre de la OTAN, la propia OTAN decía que la migración era pues parte de ese enemigo a batir, ¿no? La migración, que estamos hablando de gente pobre que viene del tercer mundo buscando una vida mejor, y que por otra parte es tal cual están las cosas y tal cual está la estructura del mundo, es simple y sencilla y llanamente inevitable.
La migración ha existido desde que la humanidad se creó. Desde que existe el ser humano existe la migración. Nosotros vivimos aquí porque en algún momento salimos de África a caminar por el mundo y buscar espacios donde vivir como es raza humana. Y desde entonces los movimientos migratorios han existido siempre y van a seguir existiendo. Y más en un mundo tan interrelacionado y donde existe una relación tan desigual entre el norte y el sur. Eso no se va a detener. Lo que debería detenerse es la mirada de Europa y de Occidente en qué tipo de mundo estamos construyendo y sobre qué valores. El estrecho es un cementerio, como lo es el mar Mediterráneo. El estrecho también es un gran negocio y lo de menos son las personas. En la obra denunciáis también la corrupción que hay con este negocio de la migración, del propio Frontex, negocios oscuros con países como Libia que no respeta los derechos humanos. Lo comentabas antes también, esos datos que son reales de el coltán o el Congo. Datos muy crudos. ¿Cuál es tu mirada sobre esta realidad y sobre el Mediterráneo? Y si esa mirada requiere también de humor, porque es una realidad muy indigerible, pero en cambio en la obra hay mucho humor que la atraviesa, ¿no? Sí, creo que es seña de identidad de los trabajos que hemos hecho Sergio y yo y de todo lo que escribo en teatro. Buscar siempre desde la ironía, desde el sentido del humor, tratar de abordar cuestiones que son complejas, ¿no? Ya el primer texto que hicimos Sergio y yo, Un trozo invisible de este mundo, abordaba el tema de la inmigración y era una función que tenía mucho sentido del humor. Esta no es menos, 14.4. Intentamos darle mucho sentido del humor. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que me junté con Ahmed, lo primero que me dijo es: yo lo que no quiero es dar pena. O sea, yo no quiero dar pena, no quiero que mi vida dé pena. Y ya me pareció un punto de partida maravilloso. Y que lo define como persona. O sea, no hagáis de esto el pobrecito niño, no. Y yo he intentado ser fiel a esa premisa todo el rato. Y bueno, construir un texto que se alejara de vamos a hablar de los pobres niños y con condescendencia y desde una mirada occidentalista y no, creo que tratamos de reírnos mucho, reírnos junto a Ahmed de su realidad, de cómo veía él las cosas, de cómo trató de sobrevivir, de cómo trató de salir adelante, e incluso de estas barbaridades que citamos, como es la relación de, Europa en el siglo XIX y siglo XX ha tenido más de un genocidio en África. Pues incluso esas barbaridades, no te digo que nos riamos de eso, pero bueno, las ponemos en contexto de una forma que no es haciendo sangre con esa parte de la historia, ¿no? Sino simplemente para que el espectador pueda tener un contexto de qué estamos hablando. Obviamente es una parte muy dura, pero lo que lleva a la historia, el gran peso de la historia es la vida de Ahmed. Es incomprensible que Ceuta sea un trozo de Europa en África y también lo es que Gibraltar sea una colonia británica. Sí, pero sobre todo lo era para Ahmed. O sea, un chaval que es prácticamente analfabeto, lo era en su momento. Aquí resultó que era un excelente estudiante. Empezó a ir al colegio en España y resultó que el muchacho era muy inteligente. Pero claro, para él era incomprensible que cruzando... O sea, él no tenía el mapa en la cabeza. Entonces le decían, no, cruzas allí y ya estás en Europa. Él no se configuraba un mapa que decía, vale, pues se ve que Europa empieza aquí, de alguna manera habré cruzado el estrecho sin darme cuenta. Para él en su cabeza era una cosa como mágica. O sea, que cruzando una frontera que la veías de aquí a allí, le decían, no, esto es África, pero aquello de allí que ves allí perfectamente, que está a 20 metros, eso ya es Europa. Desde luego, para el punto de vista de Ahmed, era ciencia ficción. Para nosotros, puede tener su cierta... ahora mismo están configuradas así las fronteras, ¿no? Podríamos hablar de qué sentido tienen ciertas fronteras, ¿no?
Pero bueno, sería otra discusión y un tema más largo. Vale. Otro tema que a lo mejor es un poco también largo. Habéis abordado muchos temas políticos, sociales, con una mirada muy particular. También abordando un poco la migración, te hemos visto este año en Sobre las hojas de la hierba, ese homenaje a Walt Whitman. Nos decían, pongo 2 ejemplos, Javier Gutiérrez y Secund de la Rosa este mes de junio, que echaban en falta un teatro y un cine más pegado a la actualidad política, a la realidad, y que se enfanguen. En cambio tenemos a otros actores, actrices, dramaturgos como Victoria Abril o Ernesto Caballero, que han dicho este mes que en España no hay la libertad que había en los años 80, que hoy no se podría rodar Átame, o que hay una especie como de, no sé, lobby izquierdista y woke en la cultura, que tiene un discurso que lo monopoliza todo y que si eres de derechas o difieres te censuran. ¿Cuál es la situación del teatro hoy? ¿Está suficientemente pegado a la realidad? ¿Hay diversidad? ¿Hay cancelación a quien opina diferente o tiene una línea de pensamiento más conservadora? Hay un sketch que se repite una y otra vez, ¿no? De Conservative Voices Are Being Silent, con la cara de ¿cómo se llamaba esta actriz que hacía de Phoebe en Friends? Por favor. ¿No? Que dices, las voces conservadoras están siendo silenciadas, y Lo aparece he dicho una y otra vez en todas las entrevistas, en todos los periódicos, en todos los programas de televisión. Es la novela, el ensayo más comprado del año. Las voces conservadoras están siendo silenciadas. Y que en un programa de máxima audiencia, posiblemente en el programa de máxima audiencia de televisión, digan una y otra vez que las voces conservadoras están siendo silenciadas, no deja de resultar una ironía maravillosa. Pero el hecho cierto es que esta Feria del Libro ha habido, que yo sepa, 2 autores que han tenido que ir con guardaespaldas porque gente de extrema derecha amenazó con ir a pegarles. Esa es la realidad. Son autores de izquierdas que reciben amenazas de nazis, que tuvieron que tener protección de guardaespaldas y de policía para poder firmar sus libros. Esa es la realidad. No me consta que haya habido autores conservadores que hayan recibido amenazas de gente de izquierdas ni necesitado policía para tener que firmar sus libros. No me consta que haya humoristas conservadores que hayan visto cómo subía a alguien a pegarles en el escenario mientras estaban representando. Creo que la realidad es que los medios de forma mayoritaria son medios conservadores, los medios de comunicación de forma enormemente mayoritaria, y que su discurso no tiene ninguna dificultad para llegar a todos los rincones de España ahora mismo. Cualquiera puede expresarse en ese sentido. Lo que sí era más complicado era en los años 80, pues para una pareja homosexual caminar por la calle cogiéndose de la mano. Eso era complicado. Para 2 mujeres que se querían besarse en público era impensable en los años 80. Bueno, pues ha habido... si hablamos de violencia de género, ha habido enormes conquistas en los últimos años de ser conscientes de que hay cosas que son violencia contra las mujeres, que no son tolerables, que ya como sociedad no las toleramos. Pues para las mujeres la libertad de poder denunciar a sus maltratadores era mucho menor entonces que ahora. Creo que en general, en cuestiones sociales, desde luego, sin lugar a dudas, hay mucha más libertad hoy que podía haber en los años 80. Otra cosa es que esas voces conservadoras ahora reciban una crítica o existan medios donde se les puede criticar, o se les puede decir, o incluso boicotear, o bueno, pues existan redes sociales u otros medios donde donde esa gente pueda percibir y recibir una crítica que antes no recibía, ¿no? Pero indudablemente cuando tú te expresas desde programas de máxima audiencia y nadie te coarta, es evidente que tienes toda la libertad de expresión. Me resulta más preocupante que haya cómicos o que haya escritores que decidan no escribir ciertas cosas por miedo a que les vayan a pegar. No va a durar 3 o 6 horas la entrevista, voy a ir terminando. ¿Cómo es la puesta en escena? No sé si se puede desvelar cuánto dura o si os sentís también los creadores un poco presionados con ese déficit de atención que tiene el público normalmente y que cosas ya de más de 2 horas no aguanta.
No te puedo decir cuánto dura porque no lo sé. O sea, ahora mismo, yo cuando terminé de escribir el texto, que también voy a explicar, o sea, yo hice una primera versión que le pasé a Sergio. A partir de ahí él trabajó y ensayó con Ahmed, adaptó algunas cosas ya pensando en la puesta, me remitió otras y me dijo, ¿por qué no le das una vuelta a esto? A lo mejor aquí necesitamos esto me parece un poco largo. Yo reescribí y luego en los ensayos hay cosas que el propio Ahmed ha ido diciendo, no, es que esto no era amarillo, era azul y esto era un carromato, entonces se ha ido terminando de ajustar. Cuando yo la primera versión dije, tiene más o menos las mismas páginas que Una noche sin luna, o sea que calculo 1 hora 40. Que es un monólogo para un actor, pues es un reto. Ahora mismo debe estar ¿qué estamos? Con una semana de estrenar, debe estar en 1 hora 45 y en una semana estará en 1 hora 40. Eso, o sea, hace 10 días estaba en 1 hora 50 y es así, vas quitando... La primera vez que ensayas toda la pieza son 2 horas 10 y luego empiezas a bajar, no sabes cómo, milagrosamente aquello empieza a reducirse. Dices, pero si antes me llevaba todo este tiempo, y de repente dices, vas pillando ritmo y lo que eran 2 horas 10 se convierte en 1 hora 40. Pues más o menos era 1 hora 40. Ha sido muy bonito. Creo que es importante señalar, porque imagino que muchos espectadores lo sabrán o se lo preguntarán, esta obra no ha sido para nada normal en el proceso, porque mucha gente, imagino, lo sabrá. Sergio tuvo una enfermedad, él tuvo una suerte de leucemia y iba a venir a España a ensayar, pero no pudo porque está ingresado en un hospital en Los Ángeles. Y el proceso de ensayos ha sido muy peculiar. Yo hablé con Sergio y con Nuria, con su productora, y les dije, suspendamos, o sea, tenemos que suspender. Y Sergio tomó la decisión de seguir. Dijo, es ahora mismo lo único que me hace no pensar en la enfermedad todo el rato y me hace bien. Así que bueno, todos dijimos, si a él le hace bien, pues lo que Sergio diga. Entonces se creó todo un sistema donde en la sala de ensayos hay unas cámaras, el actor se pone un micro, hay unos altavoces y Sergio va viendo ese ensayo online, y desde su casa y después desde el hospital, y a veces desde el hospital con el gotero y de la quimio viendo los ensayos, y con el microfonito diciendo, no, espera, vuelve a empezar. Horas y horas de ensayos con Ahmed, explicándole, corrigiéndole, dirigiéndole con el equipo de vestuario, de escenografía. El trabajo que ha hecho Sergio es... como siempre, estéticamente maravilloso, estéticamente hermoso, muy al servicio de la historia, muy teniendo en cuenta al espectador, que el espectador pueda seguir la historia, que se entretenga, que sea divertida, que tenga sentido del humor, que sea un espectáculo visual en todos los sentidos. Y el esfuerzo que ha hecho todo su equipo por estar a la altura del esfuerzo que Sergio estaba poniendo ha sido emocionante de ver. Realmente emocionante de ver. Yo no sé si he visto una cosa igual en mi vida. Y la imagen realmente es muy impresionante. O sea, de ver a una persona, además un amigo que quieres, con el gotero de la quimio, mirando la pantalla y diciendo, no, vamos a hacerlo así, de esta manera, y vamos a volver a empezar. Tenéis que poner este sonido un poco antes y esta música aquí. Bueno, creo que a Sergio es verdad que le ha hecho bien. Y para todos ha sido una lección de amor al oficio, de amor al teatro, de amor a esto que hacemos, y más allá de lo que el espectador se pueda llevar y de la reflexión que el espectador se pueda llevar sobre lo que es un menor no acompañado, sobre lo que es un MENA, una reflexión sobre la naturaleza del ser humano y sobre el fenómeno migratorio. Hay un plus que tiene que ver con el amor a contar historias, con el amor a transmitir historias, que en algún lugar de la función tiene que haber quedado impregnado. Con Almodóvar, ¿qué tal? Muy bien.
¿Has rodado con Julián y con Tilda o no? Yo solo ¿No con habéis Tilda. coincidido con Tilda? Yo solo con Tilda, sí. Bien, muy bien, muy bien. A ver, yo tenía poco, pero ha sido una experiencia muy bonita. Creo que todos los actores en este país en algún momento dado hemos pensado o fantaseado en trabajar con Almodóvar. Es posiblemente no, es sin lugar a dudas el director más internacional que tenemos, es la figura más reconocida fuera de nuestro país, de lejos, y uno de los pocos que tiene un universo tan singular, tan propio. Es muy difícil encontrar directores que tengan un lenguaje propio, ¿no? Tú ves 3 fotogramas de una película de Almodóvar y automáticamente sabes que es una película de Almodóvar, ¿no? Esa seña de identidad es difícil de conseguir. Y bueno, pues ser dirigido por él ha sido, la verdad es que muy divertido, yo me lo he pasado muy bien. Ha sido muy bonito, trabajar con Tilda también ha sido muy bonito y muy contento de haber tenido esta experiencia. Y una comedia también con Borja Coveaga, ¿no? Otra. En eso estoy. Que sí, revisa la paternidad, puede ser, o que se ría de ella un poco. Sí. La historia arranca en finales de los 80 en Altos Hornos y son 4 hombres que se han quedado en el paro que tienen que acompañar a sus hijas a una competición en Berlín y pasar un montón de horas con unas hijas a las que no conocen de nada, porque para ellos la paternidad era llegar por las noches y cenar y verlas un poquito el sábado, a lo mejor el domingo y poco más. Entonces sí, es una revisión de la paternidad con mucho sentido del humor y mucha ironía y mucha lucidez, como suele tener siempre Coveaga. Y Sesgay, pero ya no te voy a preguntar más. Última cuestión. El teatro es lo más parecido a las calles que conozco. Aquí todo vale, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y hay que estar bien alerta, ¿verdad, Juan? ¿Qué te aporta el teatro de especial frente al cine o la televisión? Pues exactamente eso que has dicho. Esas frases que están extractadas de la función. A mí me gusta contar historias y me gusta contar historias que siento que están a mi alrededor y que creo que pueden aportar una visión sobre el mundo en el que vivimos. Y el teatro te permite hacerlo de forma urgente. Es ese lugar donde tenemos toda la libertad para reflexionar sobre aquello que somos. Y de cualquier manera, con cualquier lenguaje, el teatro lo absorbe todo, lo permite todo, permite todas las miradas, permite todos los puntos de vista y eso creo que es muy mágico y es muy único, ¿no? A mí en lo personal es ese espacio donde puedo expresar una mirada sobre con urgencia de cosas que están pasando a nuestro alrededor y que creo que son importantes o que a mí me importan y plasmarlas, ¿no? Una película, cuando escribes un guión, desde que tienes la idea hasta que aquello se convierte en una película y se estrena, a lo mejor han pasado 4 o 5 años, ¿no? Sí, 4 años mínimo. El teatro no, el teatro desde que terminas la función hasta que estrenas, a lo mejor en 6 meses ya lo tienes. Y eso es maravilloso. 14.4 kilómetros, nada más y nada menos. Juan Diego Boto, más pequeño, mejor. Solo necesitaba un poco de ayuda y que alguien confiara en mí. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Un placer. Gracias a ti.